Bienvenidos y bienvenidas a Parlons Guate, el podcast de la Embajada de Francia en Guatemala. Es un gusto estar con ustedes. Les saluda Carlos Kestler, periodista. Y de entrada me voy a disculpar porque yo no soy el mejor pronunciando francés. No nací en Francia, no crecí ahí, pero sí me siento bastante conectado con ese país de Europa. Y estoy seguro de que ustedes también, luego de escuchar estas interesantísimas entrevistas y conversaciones que en este podcast vamos a mantener con varias figuras y personalidades guatemaltecas que han destacado en sus respectivas áreas profesionales y personales y que muchos de sus logros los han podido alcanzar gracias a su vínculo con Francia. Así que hoy vamos de inmediato a arrancar la primera conversación con una persona que tiene un apellido bastante pesado en la historia guatemalteca y es Sandino Asturias. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Sandino? Bienvenido. Muy bien, es mucho gusto, Carlos. Me alegra bastante. Y bueno, ya escucharon ahí el apellido de Sandino. Y para quienes no saben, él es nieto de nuestro Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, y pues tiene una influencia bastante marcada de ese escritor guatemalteco. Y quisiera que empecemos de inmediato con la conversación. ¿Cómo fue esa influencia que recibió de Miguel Ángel Asturias? ¿Cómo creció con él? ¿Cuál fue el contacto que tuvo con nuestro exponente literario? A mí Miguel Ángel Asturias me marca antes de nacer. Tengo que decir que Miguel Ángel Asturias prologa un libro, Sandino Generato Hombres Libres, de un investigador argentino. Y él hace un prólogo para que publicaran ese libro que se llama Del prólogo a la arenga. Una admiración por Salí. Entonces, antes de nacer, ya había la marca que me iba a llamar Sandino. Entonces, no solo es el apellido fuerte, sino también el nombre. Me llamo Sandino por toda la admiración de mi abuelo y de mi padre por la lucha de estantismo. Entonces, me marca desde antes de nacer. El día que nazco me hace un poema que se llama Mi nietecito mío, en el cual refleja, como siempre, su denuncia al país, y ahí se inserta la llegada del nieto, y ahí hace una profecía de que yo seré parte del cambio de Guatemala. Siempre pensando en Guatemala, siempre pensando en el cambio de Guatemala, y su nieto insertado en esa condición. Y posteriormente, él tenía una característica permanente que era utilizaba nombres de sus personajes para sus seres queridos. Entonces también yo fui un personaje, el hombre que lo tenían todos, la novela, y yo era Expedito con Ojos. Expedito con Ojos siempre me llamó así en las cartas, siempre que nos veíamos era su espejito con ojos. Por lo tanto, la relación humana de abuelo, y literaria siempre estuvo presente en mi vida. ¿Y qué me marcó? Bueno, somos 3 generaciones de personas que amamos Guatemala, luchamos por Guatemala, y cada uno en su condición, en su época y en sus concesiones. Entonces, sí creo que soy un heredero, un responsable de las cosas en la cual creyó mi abuelo, creyó mi padre, y yo he creído y he continuado ese legado de el amor y la lucha por una mejor Guatemala, que es lo que hemos creído siempre, la paz. Usted me comentaba fuera de cámara que de todos los nietos de Miguel Ángel Asturias, usted fue el único que convivió con él en vida. Cuénteme cómo recuerda esa relación que tenía con él, en qué invertían su tiempo, qué tipo de cosas hacían juntos. Bueno, en primer lugar, a los dos nos tocó estar fuera y lejos, ¿verdad? Yo estaba en México, él vivía en Francia. Sin embargo, siempre fue un enlace conocer a su nieto, estar con su nieto, viajar con su nieto. Siempre fui, bueno, en ese momento el nieto único, y debo decir el nieto consentido, ¿verdad? La relación, yo lo conocí, viví con él con 8 años de edad, viví en París con él, y la relación siempre fue, en primer lugar, él era una persona bondadosa, afectiva, cariñosa, y con su nieto era la locura. El espejito. El espejito con ojos. Y, digamos, desarrollamos una relación muy profunda,
y también de mucha complicidad, ¿verdad? Como supondrán, los que lo han visto en fotos, siempre lo tenían a dieta. Siempre lo tenían a dieta al pobre. Y siempre tenía escondrijos en todos sus lugares donde las compartía con el nieto, que eran chocolates. Entonces, la relación era muy humana. Él me llevaba a conocer todos los museos, me llevaba siempre toda la relación cultural, pero al mismo tiempo una relación muy afectiva. Tengo el recuerdo del abuelo cariñoso, el abuelo consentidor, y además lo que sí me fue marcando era, siempre hablaba de Guatemala, el amor por Guatemala, y siempre fue un hombre que no solo amó, añoró su país, lo extrañó profundamente, sino además hacía cosas por Guatemala. Es decir, siempre fue un hombre comprometido con su país, y eso sí me marcó en la vida, de que a Guatemala hay que amarla, pero por Guatemala hay que luchar. Claro. Y me da curiosidad, ¿por qué un hombre que ama tanto a su país no vivió mucho tiempo en él? Bueno, él tiene una primera etapa. Vamos a Francia otra vez. Francia fue la cuna de su formación profunda. Sobre todo, él estudió antropología en la Sorbona, sobre todo su conocimiento sobre su pueblo. Esa formación se la da Francia. Entonces él tiene una primera etapa después de que se gradúa de abogado en Guatemala. Es parte de una generación de luchadores contra las dictaduras, la generación del 20, y posteriormente va a Francia y se forma en Francia. Entonces él tiene una primera etapa de formación, de relacionamiento con Francia, porque ahí estaban además todos los intelectuales latinoamericanos que también se estaban formando. Entonces fue una generación de intelectuales y de amigos que fueron generando una amistad y un compromiso por cambiar las realidades de sus países. Estamos hablando de países que venían de dictaduras. Entonces, ese compromiso se forjó en esa primera etapa de Francia. Después tenía una segunda etapa de Francia, que ya fue el exilio. O sea, él no era por placer que vivió el exilio. Él era un perseguido. Él después del 54, cuando él participa activamente en las actividades con la Revolución de Octubre, él empieza su carrera diplomática como agregado cultural en Argentina, México y después embajador en El Salvador. Tiene esa primera experiencia como un hombre comprometido con la Revolución de Octubre. Y cae Arbenz, ocurre la invasión norteamericana contra Guatemala, y él es desterrado, se le quita la nacionalidad, se le quita el pasaporte y es perseguido. Entonces, él tiene una segunda etapa en Francia y también en Argentina, que lo acogió en primer lugar, como un perseguido político. Claro. Entonces, él era una persona que añoraba regresar a Guatemala, que amaba Guatemala, siempre escribió sobre Guatemala, pero las condiciones políticas y sociales en el país no permitían que él pudiera estar aquí. El exilio es una de las cosas más fuertes que puede tener un ser humano. Seguimos teniendo exiliados en Guatemala. Total. Y por eso la vigencia de muchos de los planteamientos que él hizo, y que por eso esa añoranza estamos intentando como familia que él descanse en paz en su país, porque es lo que él quería. Él siempre amó, extrañó Guatemala, y efectivamente, amándola tanto, pero siempre desde lejos. Entonces Francia fue su segundo país, Francia lo acogió, Francia lo formó, y Francia después le dio refugio. Y desde lejos,
al día de hoy, 2025, ¿usted piensa que Miguel Ángel sí cumplió ese legado de amor por Guatemala? ¿Usted diría, cheque ahí en su meta? Totalmente, totalmente, porque, digamos, toda su obra está vinculada y relacionada a su pueblo, a su país, a los pueblos originarios. Toda su obra estuvo comprometida además con lo que pensaba. O sea, su obra cumbre, señor presidente, es una denuncia a las dictaduras que le tocó vivir. Y posteriormente es una denuncia, después de 54, a la invasión, y hace obras muy políticas, muy antiimperialistas por lo que había vivido en su momento. Entonces, sí fue un hombre que amó, se comprometió y luchó por su país. Entonces, sí creo que hay una coherencia entre su vida, su obra y lo que nos deja como legado de este compromiso por seguir transformando Guatemala. Mencionaba al señor presidente que de pronto es la obra que todos, creo, en Guatemala conocen, pero no muchos se toman el tiempo de examinar qué otras piezas escribió Miguel Ángel Asturias. ¿Usted cuáles diría que deberían ser esas piezas que todo guatemalteco debería leer y quizás sí me las puedo ordenar cuando es pequeño y está en el colegio o en la Ajá. escuela y quizás otra cuando ya sea más grande, porque leer con diferentes edades no siempre es lo mismo? Así es. Yo creo que ha sido un poco injusto empezar a leer a Miguel Ángel Asturias por el señor presidente. Y eso Y los jóvenes, porque es una obra muy densa, muy guatemalteca, y de una denuncia muy cruda. Él una vez le preguntaron, y voy con tu respuesta, una vez le preguntaron si todas las obras hubiera que desaparecerlas, ¿con cuál obra se quedaría usted? Y él dijo, el señor presidente es una obra demasiado dura que no me gustaría recordar. Yo me quedaría con Hombres de Maíz. Entonces, para mí, Hombres de Maíz, Clara Vigila Primaveral, Leyendas de Guatemala, son obras que rescatan, resaltan la identidad nacional guatemalteca, los pueblos originarios. Es lo que rescata el verdadero origen del guatemalteco. Entonces, me parece que esas obras, y diría yo, Clara Vigila Primavera es una de mis preferidas porque es un poema sobre, podría ser el Popol Vuh de las artes, cómo nacen las artes. Y es un poema precioso. Francia siempre, todos los embajadores de Francia me pidieron esa obra como la primera, porque se acaba de publicar en Guatemala, no era muy conocida. Entonces son esas obras que retratan la Guatemala, la Guatemala profunda, la originaria, los pueblos, donde él tuvo una impresionante relación familiar, personal, que luego, con su formación en la Sorbona, tradujo el Popol Vuh, y el conocimiento profundo que le dio los estudios de antropología, lo llevaron a tener un pensamiento y una escritura muy relacionada a su pueblo. Entonces, yo diría que hay que empezar de esa manera por obras menos complejas y duras que el señor presidente, además que tiene algunas publicaciones para jóvenes y niños. El hombre que lo tenía todo, que el Julio Verne nos hizo el favor de recrear esta obra, del cual el personaje es el Pejito con Ojos. El hombre que lo tenía todo, los cuentos del Cuyito. Empezar a ver a Miguel Ángel desde niño y joven, creo que eso nos da una perspectiva diferente para poderlo leer ya en la madurez y verlo más en obras más artísticas, que no solo en la obra de denuncia, porque es muy dura. El señor presidente es el reflejo de nuestro pasado. Las demás son el reflejo del futuro. Claro, claro. Y hablando de su obra, me da curiosidad, ¿hay algún sector de la población guatemalteca que de pronto no se siente tan bien representada en la obra de Miguel Ángel Asturias como los pueblos originarios? ¿Qué respondería usted a eso? Mira, yo creo que lo más importante es leerlo y a partir de ahí hacer una definición, ¿verdad? Yo creo que la interpretación sobre su
tesis de 1923. Pongámonos a pensar un muchacho hoy de 22, 23 años que hace una tesis sobre los pueblos indígenas. No hay muchos que hoy se atrevan a hacer eso. Él se atrevió hace más de un siglo y lo hizo en el contexto que él estaba. O sea, creo que no se vale retrotraer a la vigencia de hoy lo que hace 100 años se hablaba en Guatemala. Hace 100 años lo que dijo Miguel Ángel Asturias era revolucionario, era avanzado. Hoy nos puede parecer atrasado, pero es la evolución del país. Recientemente me gustó mucho una traductora. Estamos traduciendo con el Ministerio de Cultura obras de Miguel Ángel Asturias a idiomas mayas. Y ese es el punto al que voy. Él siempre quiso que su obra se leyera y se leyera, su pueblo lo leyera. Hay que recordar que en 1967, cuando le dan el premio Nobel, Guatemala era un país de analfabetos. Le dan el premio Nobel de literatura en un país de analfabetos. O tenemos un premio Nobel de la Paz en un país en guerra. Digamos, esas son las características que a veces ocurren para generar cambios. Y en el caso de Miguel Ángel Asturias, el lenguaje, cómo se hablaba hace un siglo, pues era como se hablaba hace un siglo, ¿verdad? Entonces, cuando se tradujeron, la traductora me gustó mucho porque dijo, yo empecé a traducir a Miguel Ángel Asturias al cachiquel y al quiché, y me chocó que dijera indio. Entonces digo, eso habla de lo que hemos avanzado como sociedad, ¿verdad? Ya no debemos decir indio, pero hace 100 años no había otra manera. No había pueblos originarios, no había pueblos mayas, no se hablaba así. Entonces no podemos descontextualizar el pensamiento de las personas según su época. Y lo que sí se puede ver en Miguel Ángel Asturias es su evolución literaria y su amor por los pueblos originarios. Por eso estamos devolviendo con esta idea de traducir a idiomas mayas las obras de Miguel Ángel Asturias, porque los pueblos originarios tienen que conocerlo y tienen que conocerlo en su propio idioma, para que lo aprendan a valorar, para que aprendan a acercarse a un hombre que los amó, ¿verdad? A veces hay incomprensiones históricas, a veces decimos, pero es que ¿cómo dijo eso en 1923? Pero en 1923 así era la sociedad. Entonces también esto habla cómo hemos cambiado como sociedad, cómo nos hemos evolucionado. Y yo le digo, felicidades porque estamos avanzando. 100 años después, estamos hablando con más respeto de los pueblos, con términos más incluyentes, porque el país avanzaba. Pero eso no descalifica a lo que Miguel Ángel Asturias dijo e hizo hace 100 años. Esas traducciones que usted mencionaba de la obra de Miguel Ángel a idiomas mayas, yo lo veo como un ejemplo del legado que usted quiere dejar a través de la fundación de Miguel Ángel Asturias, que es la que usted preside para precisamente lograr esa misión. Cuénteme y explíqueme un poco por qué concientizar sobre este legado literario es importante para un país como Guatemala. ¿En qué ayuda a la vida cotidiana saber de sus escritores? Que un país sepa de sus escritores. Mira, la misión principal de la fundación a rescatar la vida y la obra de Miguel Ángel Asturias, porque eso es lo que estamos rescatando, que se conozca. Debo contar una anécdota. En 1996, a la firma de la paz, la dueña de Prensa Libre me dijo, hasta hoy estaba prohibido Miguel Ángel Asturias. O sea, tenemos 28 años apenas que Miguel Ángel Asturias dejó de ser prohibido en Guatemala. Entonces, lo que hemos hecho en estos 28 años, y uno de los elementos fundamentales de la fundación, que lo estamos haciendo con mi tío Miguel Ángel, es justamente qué es lo que nos da o que le da identidad a un país. Un país se tiene que sentir orgulloso. Eso es lo que une a un país, lo que le da identidad, su historia y sus referentes.
Miguel Ángel Asturias es un referente para el guatemalteco y debe ser un referente para todos los guatemaltecos. Que nos sintamos orgullosos de nuestro único premio Nobel en Centroamérica, con el único que tiene además el premio Lenin de la Paz, un hombre vanagloriado en todo el mundo, traducido a 50 idiomas en el mundo, valorado, reeditado, revalorado a la fecha, con una universalidad y con una vigencia enorme. Entonces, ¿en qué nos ayuda a los guatemaltecos de a pie? En que nos sintamos orgullosos de tener a un Miguel Ángel Asturias, de que nos sintamos orgullosos de ser guatemaltecos porque hubo un guatemalteco que puso a Guatemala al centro del mundo y puso a Guatemala al centro de la humanidad. Entonces, ¿qué nos da conocer su vida, su obra, leerlo, recrearlo? Nos da identidad, nos da orgullo. Y eso es lo que pretendemos en la Fundación. Fortalecer el orgullo nacional, la identidad nacional, a partir de nuestros referentes. A nosotros nos toca Miguel Ángel Asturias, pero otros referentes que nos hagan orgullosos de nuestra identidad nacional. Y dentro de todos los proyectos que tienen para fomentar esa identidad, cuénteme cuál es su favorito. Me imagino que tiene bastantes, pero uno al menos que... Bueno, actualmente estamos empeñados en traer los restos de Miguel Ángel Asturias a Guatemala. Eso, como digo, pensando en la añoranza y en sus deseos, y ahora los deseos de la familia, en este país, en este contexto, con este gobierno, es que es el momento de traer a Miguel Ángel Asturias. Esa es nuestra prioridad. Y por supuesto, el segundo gran proyecto es hacer el Museo Miguel Ángel Asturias. En la casa donde vivió. Así es. O sea, Miguel Ángel Asturias necesita tener un lugar en el país donde se le pueda conocer sus obras, su vida. Y la idea es, y en esto también nos ha ayudado Francia, tuvimos una visita de la Asociación de Escritores Franceses. Francia tiene 2.000 casas de escritores en Francia. Y por lo tanto nos han ayudado a conceptualizar cómo sería un museo Miguel Ángel Asturias en Guatemala. Y por lo tanto, esta es otro de los elementos, así como no es casualidad, estamos trayendo de Père Lachaise, el cementerio más importante del mundo, que está en París, lo estamos trayendo a Guatemala, pero está en París. Y Francia nos está ayudando a hacer el Museo Miguel Ángel Asturias, que es un legado para las nuevas generaciones, que un lugar donde se pueda visitar, se pueda ver su vida, su obra, poder recrear a Miguel Ángel Asturias en el lugar donde él creció. Hablemos primero de la repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias. Menciona que este es el momento propicio para hacerlo. Explíqueme por qué. ¿Por qué hoy, no ayer, no mañana? Bueno, primero, el momento de su muerte. Primero, ¿por qué se decide Francia? Y ahí es el hijo que estaba con él en el momento del fallecimiento, que decide, y solo como anécdota, en 1974 fallece Miguel Ángel Asturias de paso de Madrid, estaba de paso, él vivía en Francia, y fallece de complicaciones de una enfermedad bastante avanzada de cáncer en los intestinos. En ese momento, el general Ríos Montt era el agregado militar de Guatemala en Madrid. Y la dictadura del momento quería traer a Miguel Ángel Asturias. No eran las condiciones, vivir en un país en dictadura militar, no eran las condiciones que la familia y Miguel Ángel Asturias hubieran querido para traer a Miguel Ángel Asturias. Y así hemos tenido diferentes gobiernos que nos han pedido traer a Miguel Ángel Asturias. Y tanto por los momentos políticos, sociales, no encontrábamos un mejor momento que este
para traer a Miguel Ángel Asturias. Y con toda la razón, porque hemos encontrado en el Ministerio de Cultura, hemos encontrado en las autoridades, en el presidente, toda la voluntad política que se necesita para un evento de esta naturaleza. Es decir, el lugar donde va a descansar, el monumento que lo va a acoger, todas las condiciones que se están dando para que Miguel Ángel Asturias esté en un lugar digno y que los guatemaltecos lo puedan ir a visitar y lo puedan honrar en su patria. No solo los que tienen el privilegio de ir a París y que son los únicos que lo pueden visitar en Père Lachaise, sino que Guatemala tenga a su hijo pródigo, lo tenga en Guatemala y lo pueda honrar en Guatemala. Entonces, sí vemos que este es el momento, este es el gobierno, este es el Ministerio de Cultura que ha creado las condiciones para traer a Miguel Ángel Asturias en este momento. Y el proceso del museo en la casa que está en la zona 2, ¿verdad? En la zona 1. En la zona 1. Frontera con zona 2, sí. Frontera pues, con zona 2. Bueno, esperemos que también sea el segundo proyecto con este gobierno. Y específicamente ahí Francia, ¿cómo les ayudó? ¿Cuál fue el papel de Francia en ese proyecto? Mira, esta asociación de escritores tiene curadores, nos hizo lo que podríamos llamarle el marco conceptual. ¿Cómo debe ser una casa de escritor? En gobiernos anteriores se había pensado hacer un lugar moderno, lleno de vidrios, una cosa fuera del barrio y fuera del lugar. Lo que nos dio la Asociación de Casas de Escritores francesa era el concepto de restauración. O sea, lo que queremos hacer, y ahora con el apoyo de Francia, conceptualmente lo tenemos claro, es restaurar la casa como era la casa cuando vivió Miguel Ángel Asturias. O sea, un concepto más restaurador para respetar el entorno, el barrio, pero además para construir algo que nos lleve a la época. Ese un poco fue el concepto que nos dio esta asociación de casas de escritores, que nos lleve a la época y que nos lleve al lugar donde Miguel Ángel Asturias vivió durante niño, joven, y donde y donde creció. Entonces, ese concepto es el concepto que nos dio Francia. ¿Y hay fecha para eso? ¿O todavía no? Yo entiendo las complejidades de todos estos procesos. Queremos concluir este año. Esperemos que en octubre la repatriación de Miguel Ángel Asturias. Y terminado ese proceso empezaríamos inmediatamente todo lo que hace falta para hacer el Museo Miguel Ángel Asturias. Y que tengan acceso todos y todas en Guatemala. Totalmente. O sea, eso sería un patrimonio cultural del país para que el país lo tenga y para el uso de todo el mundo. No sería de ninguna manera un museo privado, sería público y sería para que en Guatemala tengamos un lugar que recree la vida y la obra de Miguel Ángel Asturias. Ya tenemos que ir cerrando, pero antes de que nos despidamos de este primer episodio del podcast de la Embajada de Francia en Guatemala, quisiera hacer una dinámica con usted de preguntas rayo, así le llamo yo, que es lo que vamos a hacer con todos los invitados. Entonces, yo le voy a decir una pregunta y usted me responde lo más rápido que pueda sin pensarlo mucho. Si, por ejemplo, si yo le digo comida favorita, usted me dice... Típica. ¿Color favorito? Azul. Va. ¿Se entiende, verdad? Yo creo que sí. Entonces, si quiere, son 12 preguntas, así rayo. Un libro que siempre vuelve a leer. Clara Vigila Primavera. Muy bien. Un personaje histórico con quien tomaría un café. No se vale Miguel Ángel Asturias. Arben. Un rincón de Guatemala que lo conmueva. Tikal. ¿Literatura o política? Están muy entrelazadas en la obra de su abuelo. Sí, literatura y política. Las dos. Sí. ¿Café guatemalteco o vino francés? Café guatemalteco. Con perdón de Francia. La embajada nos va aquí a censurar. Nada, mentira, no. El legado de Miguel Ángel Asturias en una sola palabra. Identidad. Un poema que se sepa de memoria, creo que ya sé cuál.
Sí, sí, sí. Nietecito amigo. Una causa que nunca dejará de defender. Usted. La justicia. ¿Frase o cita favorita? La de los ojos de los enterrados. Un sonido que lo transporte a su infancia. Papel de chocolate. Papel de chocolate. Me imagino, me imagino. ¿Qué prefiere, conversar o escribir? Conversar. Y por último, si pudiera borrar una palabra del vocabulario político actual, ¿cuál sería? Transformación. ¿Por qué la borraría? ¿Eh? ¿Por qué la borraría? Borraría. Ajá. Ah, no entendí. Entendí borrar. Si usted en el discurso político que se maneja hoy en Guatemala, si hay una palabra que a usted no le gusta, que quisiera que nadie la diga, Ah, yo voy a salvar Guatemala. ¿y eso por qué no? Porque hay mucha demagogia e hipocresía. Ok, me parece muy bien. ¿Algo más que usted quiera agregar? Muchas gracias, Sandino. Le agradecemos bastante. Bueno, entonces con eso nos vamos a quedar con el primer episodio del podcast de la Embajada de Francia en Guatemala. Y antes de despedirme, quisiera invitarlos a seguir todas las redes sociales de la Embajada en todas las plataformas. Ahí nos pueden encontrar. Aquí va a estar este y los otros episodios en donde vamos a poder conocer a estos grandes guatemaltecos que han logrado grandes cosas gracias a sus vínculos con Francia en parte. Así que nos vemos a la próxima.